Y en esta noche pueden ir buscando Marcos 1, versículo 1, vamos a leer al 5, Segunda de Corintios 7, verso 14, Primera de Juan 1, 9, y por último vamos a ver Santiago 4, 8. Repito, Marcos 1, versículo 1, Segunda de Crónicas 7, 14, Primera de Juan 1, 9 y Santiago capítulo 4, versículo 8, son los versículos que vamos a ver en esta noche. Y vamos a orar. Padre, te doy gracias, Dios, por tu presencia. Señor, gracias, Dios, porque tú eres bueno con cada uno de nosotros. Señor, yo te pido que abras nuestros ojos de nuestro entendimiento. Danos sabiduría para escuchar. Danos sabiduría para hablar. Y Señor, yo te pido, Dios, que tú hagas una obra en el corazón de cada uno de nosotros. Señor, que tu Espíritu hable a nuestras vidas en esta noche. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a iniciar en Marcos capítulo 1, versículo 1 al 5. Y dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. ¿Y qué dice? Dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba ¿qué? El bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Sí? Aquí vemos que en esta predicación donde Juan el Bautista da comienzo, es una doctrina del Evangelio. ¿Sí? Y dices, ¿por qué? Porque la realidad es que es lo que estaba predicando el perdón de pecados y el arrepentimiento, ¿sí? ¿Para qué? ¿Por qué? Después, cuando Jesús vino a morir por nosotros, ¿sí? ¿Qué hizo él? Él murió en la cruz por nuestros pecados, llevó ahí nuestras dolencias, ¿sí? En el madero, para que nosotros fuéramos aceptos para con el Padre. Sí. Y la realidad aquí yo quiero tocar en este punto. Sí. Yo me acuerdo que cuando yo llegué a Cristo, yo no podía aceptar que Él me perdonara. Sí. Porque la realidad es que yo podía ver mi maldad, yo podía ver mi pecado. Y tú dices, qué tan pecado, olvídate de qué tanto o qué menos o qué más. Todos nosotros somos pecadores. ¿Sí? Cada uno de nosotros hemos tenido faltas donde hemos caminado por caminos donde no son para lo que Dios nos hizo o con el propósito que Dios nos hizo. Pero yo llego a Cristo y yo me encuentro donde en esta dificultad donde yo sé de mi maldad, pero la realidad es que yo le decía a Dios, ¿cómo tú vas a perdonarme? Cuando yo la realidad es que te di la espalda. Nunca me preocupé por leer ni mi Biblia, por platicar contigo. Y ahora, ¿cómo me dices tú, Dios, que tú me perdonas y que tú me amas? Sí. Y eso te los digo hoy muy fácil en el sentido donde, pero en ese tiempo era muy difícil para mí,
Yo recuerdo que cada vez que yo llegaba a la congregación, escuchaba de la palabra, en mí había algo que se movía. Y yo decía, Dios, ¿cómo tú me vas a perdonar? Sí. ¿Cómo tú me perdonas? Y yo quiero decirte a ti en esta noche, sí, Dios te perdona, Dios te ama, no importa cuál sea tu pecado. Sí. Y esto era lo que estaba predicando aquí Juan el Bautista, donde decía, ¿sabes qué? Arrepiéntete de tu maldad, arrepiéntete. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la realidad de aquí está diciendo, predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, porque Jesucristo murió por ti, por tus pecados, para que tú puedas tener ¿qué? Vida eterna. ¿Sí? Cuando yo conocí que Jesucristo había pagado por mí, que no había nada que yo pudiera hacer, ¿sí? Sino que Él dejó una hoja limpia, ¿sí? Y que de ahí iniciaba, cambió mi vida, ¿eh? Porque yo pude saber que soy acepto al Padre por medio de ese sacrificio de Jesús en la cruz por mí. Sí. Y yo me acuerdo el día que yo le dije, Dios, aquí está mi vida. Sí. Señor, yo me arrepiento de mi pecado. Ya no quiero ser el mismo. Cámbiame, transfórmame, hazme a tu imagen, Dios. Sí. Cámbiame. Quita esa tristeza que había en mí. Cambia mis caminos pecaminosos para cambiar y caminar en el camino que tú tienes preparado para mí. Sí. Y tú puedes decir, pero a los 14 años, 15 años, ¿qué tanto puede haber? Sí. Y déjame decirte algo. Cada uno de nosotros tenemos nuestras cosas y para nosotros son gigantes, ¿eh? No importando por lo que estés pasando. Porque tú puedes decir, es que yo ya tengo 50, 70 años y yo he vivido muchísimo más. Sí, pero sabes que al igual es el niño que trae problemas y para él son gigantes, ¿eh? Es igual para un adolescente donde está pasando por tiempos difíciles, donde él no se acepta a sí mismo, está teniendo problemas. Y sabes que una señorita donde está teniendo dificultades, no se siente amada, tiene problemas con sus padres. Para ella es un problemón. Y déjame decirte, sí es un problemón. Sí. Pero ahí es donde Cristo se pagó por ti. Sí. Ahí es donde tú te puedes voltear y yo te quiero decir en esta noche, arrepiéntete de tu pecado. Sí. Yo sabía a esa edad qué era lo que no le agradaba a Dios y no conocía toda la Biblia, ni siquiera nada. Sí. Pero yo sabía que había cosas en mi vida que estaban mal. Dios sobraba en mí. Y yo decía, pero ¿por qué, Dios? ¿Por qué tú me amas tanto siendo yo de esta forma? ¿Sí? ¿Sabes qué, Marcel? Te ama. ¿Sí? Él te ama con todo tu corazón. ¿Sí? Él te ama, Nevai. Con todo su corazón te ama. ¿Sí? Pero déjenme decirles algo. Mas no ama su pecado. ¿Sí? Y cada uno de nosotros conocemos. Y si hay caminos de maldad en nuestras vidas, ahí es donde yo puedo decirle, Dios, perdóname.
cámbiame. Sí. Me arrepiento, Dios. ¿Y qué? Es dar la media vuelta y caminar del lado contrario al que estás caminando. Que el mentiroso se arrepiente, ¿qué? Deja de mentir. Que el que dice malas palabras, ¿sabes qué? Cambia y ya no tiene una bocota. ¿Sí? Y dices, pero es que son poquitas. Aguas, ¿eh? Lee la Biblia que dice del maldiciente, ¿eh? Sí. La Biblia habla acerca del maldiciente y está duro, ¿eh? Dice que no heredará el reino de los cielos. Sí. Dices, déjame decirte algo. Yo era un maldiciente, ¿eh? Yo decía malas palabras. Era un mentiroso. Sí. Desobedecía a mis padres. Sí. Había cosas en mi vida a los 14 años donde para mí eran difíciles, que me lastimaban. Pero sabes una cosa, yo un día conocí de que Jesucristo había pagado por mí. Y yo decidí arrepentirme de ese mal camino. ¿Sí? Era mi decisión, ¿eh? Sí. Ve tantito a Segunda de Crónicas 7:14, por favor. Segunda de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de los malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Sí? ¿Qué dice? Si oraren, si mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, fíjate bien, entonces yo oiré, dice Dios. ¿Sí? ¿Qué dice? Nosotros tenemos que acercarnos delante de Dios, arrepentirnos de nuestro pecado, decirle, Señor, cámbiame, transfórmame, ¿sí? Y aceptar lo que Jesucristo hizo por nosotros. Dice Él que tú ores, ¿sí? Dice que buscares mi rostro y te convirtieres, de tus malos caminos. ¿Sí? Dar la media vuelta completamente a lo que estabas haciendo. ¿Sí? Dice, entonces oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Yo recuerdo en una ocasión donde yo ya estaba caminando con Dios bien, y me acuerdo que en una ocasión yo estaba en la escuela y sucedió algo donde yo había dicho que ya no, que era pecado. Y recuerdo bien que yo estando ahí, fue algo tan fuerte. Yo me acuerdo bien donde en mi espíritu hubo un redarguir, así como que se me apachurró feo. Y yo me acuerdo que nomás agarré, me hice un costado, me separé ahí un poquito, estaba yo en unas canchas. Y me acuerdo que yo le dije ahí mismo, le dije, Dios, perdóname. Le dije, perdóname. Le dije, ya no quiero retroceder a ser el mismo.
No era en el momento, no era que después lo veo con Dios, al rato lo veo en mi casa o cuando esté a solas. No, fue algo que en el momento yo lo hice y en mi espíritu se me apachurró. En el instante yo sabía que estaba yendo contrario a lo que Dios decía. Yo ya había estado caminando bien con Dios. Ya llevaba un tiempo leyendo mi Biblia, orando, viviendo conforme a lo que iba conociendo, caminando, cambiando mis caminos. Pero Dios había tratado en esa área en especial en mi vida. Y fue algo donde se apretó en mí y yo supe exactamente en el momento. Y fue lo feo. Yo sabía que se estaba entristeciendo mi padre. Agarré, me apachurré feo así en el momento, me separé, caminé unos pasos e inmediatamente le pedí perdón a Dios. Le dije: Dios, perdóname. ¿Sí? Perdóname. ¿Sí? Porque yo sabía que estaba mal. Yo sabía que no tenía que acariciar el pecado, sino en mi espíritu fue algo tan feo. ¿Sí? Nunca había sentido eso en mi espíritu. Yo había oído, yo había escuchado, pero ese día fue tan palpable para mí que sentí tan feo que fue instantáneamente, me di la vuelta, di unos pasos y ya estaba orando con el Padre. No me importó quién estuviera, no me importó si había mis amigos. Lo único que me importó fue que yo supe que la había regado. Sí. Ahora escúchame bien. Yo ya conocía que yo era acepto para con el Padre y que Él me perdonaba. ¿Sí? Sabía que Él me escuchaba. El Padre te escucha a ti. ¿Sí? Dios escucha tu clamor. Y ahí es donde yo volteé y dije: Dios, perdóname. Perdóname. No quiero ser el mismo, Dios. ¿Sí? Y quiero decirte a ti en esta noche, Él te perdona. ¿Sí? Él te perdona. Cambia ese camino pecaminoso y dile: Dios, perdóname, Dios. ¿Sí? Dile: no, cámbiame, transforma mi vida. ¿Sí? Primera de Juan 1:9 y 10 dice esto: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Quiero que tú entiendas esto bien en tu corazón. Sí. Es la base de lo que creemos. Sí. Porque para eso murió Cristo, por ti. ¿Sí? ¿Qué dice? Si confesamos nuestros pecados, no es que nos exploten, Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Quiero decirte algo. ¿Cuántos viven en este planeta Tierra?
Levanten su mano. Ok. ¿Cuántos saben que hay muchísimas cosas donde somos tentados para pecar? ¿Sí? Desde si alguien que te hizo enojar, desde que si tú te enojas con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con alguien en el día a día, ¿cómo está tu vida? Si mientes, si no obedeces a tus padres, uno sabe. ¿Sí? Uno sabe. ¿Cómo está tu vida? Quiero decirte, fiel es Dios y justo para perdonar nuestros pecados, tus pecados, mis pecados. Sí. Yo me acuerdo que oí a un predicador un día y nos dijo en la escuela, nos dijo, piensen en todas las cosas. Nos dejó como una tarea. Dice, si le agradan a Dios lo que haces o no le agrada a Dios. ¿Sí? Y nos estaba diciendo, valoren en su caminar si lo cómo te conduces le agrada a Dios. Si cómo te expresas, si cómo hablas, si cómo te desarrollas con tus compañeros, si cómo en tu caminar, en tu trabajo, ¿qué le agrada a Dios? Y es un buen ejercicio, ¿eh? Sí. Yo me he encontrado en cosas donde hay veces que he hablado algo o he hecho una cara en algo y yo puedo decir, eso no le agrada a Dios. O una reacción y digo, ¡ay! Eso no le agrada a Dios. Porque no somos perfectos. Pero tú puedes decir, me vale. No, 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 ¿eh? Si tú le das entrada a una cosa pequeña y no la cambias, ¿qué va a pasar? Va acrecentando. Hasta el punto que llega a ser insostenible. Sí. ¿Qué es mejor? Reconocer, arrepentirnos, dar la media vuelta y ¿sabes qué? Caminar conforme a lo que Dios dice. Si tú te diste cuenta antes de hacerlo, pues qué mejor. Pero si ya la regaste, ¿qué dice? Aún el justo se levantará, aún 7 veces. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la realidad es que en nuestro día a día va a haber ocasiones, va a haber situaciones donde van a querer destabilizarte de lo que tú crees. Van a querer sacarte de tu fe. Va a querer botarte el tapón y decir, es que yo me merezco eso. Es que no te fijaste cómo me trató. Es que mira esto y mira el otro. Y la realidad es, ¿dónde está tu corazón? Sí. ¿Dónde está nuestro corazón? Porque si te fijas aquí en este versículo, en Primera de Juan, quiere un hombre, viene por una novia limpia y sin mancha, ¿eh? Dice, y limpiarnos de toda maldad, ¿eh? Y limpiarnos de toda maldad. Sí. Yo quiero ser limpio de toda maldad, ¿eh? Y hay cosas que en el día a día el mundo me quiere llevar por otro camino, ¿eh?
Pero ¿sabes qué? La palabra es la que me guía. La palabra de Dios es la que me guía hacia dónde debo de caminar. Por eso es la importancia de que tú leas tu Biblia, para que tú puedas reconocer cuál es el camino que Dios ha establecido y que ha marcado para ti. Sí. Él te perdona, Él te limpia. Pero déjame decirte algo que yo he oído muchas veces. Ten cuidado que digas, y al final no importa. Al final Él me perdona. Aguas, ¿eh? Porque qué tal si no tienes el tiempo para arrepentirte, ¿eh? Sí. Él te perdona, pero Él mira tu corazón, ¿eh? Acompáñenme a Santiago 4:8. Y quiero que me sigan. Yo les voy a leer de una versión, la versión internacional, y con esto quiero terminar. Santiago capítulo 4, versículo 8. Y dice esta versión así: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo. Y ahí lo que está hablando es, si dudas, ¿sí? Dice, los que dudan, purifiquen sus corazones. Lo leo de nuevo. Acérquense a Dios y se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Sí. El purificar cuesta, ¿eh? Y duele. Sí. Y yo quiero decirte, amado, para que sea limpio, va a pasar por fuego. Sí. Y te va a costar. Sí. Pero tú tienes una esperanza, que tienes a un Dios fiel y justo, en el cual tú puedes acercarte con confianza y decirle, Dios, este es el camino por el que estoy caminando y está mal. Ayúdame. Dice la Biblia que abogado tenemos para con el Padre. Sí. El Padre justo. Donde tú te puedes decir y decirle, Dios, cambia mi camino. Perdóname. Sí. Y yo quiero animarte en esta noche, que tú puedas dejar tus caminos pecaminosos y tú puedas arrepentirte de tu pecado, que tú te acerques a Dios y te arrepientas. Sí. Cada uno de nosotros sabemos, si hay maldad en nosotros. Sí. Si hay maldad. A mí hay una canción que a mí me encanta, que habla, es una canción viejita que dice, purifícame, límpiame, Señor. Sí. ¿Por qué? ¿Sabes que Él es quien nos purifica y limpia nuestros corazones? Sí. Padre, yo te doy gracias, Dios, por este tiempo.
Yo te pido, Dios, que tú toques el corazón de cada uno de ellos, Dios. Señor, que hables a sus vidas. Y si hay camino de maldad, Dios, hácelo saber. Háznoslo saber, Dios. Señor, pon en nosotros un corazón noble, un corazón humilde, donde esté tierno para ir a pedir perdón, Dios, delante de ti, para arrepentirnos de nuestra maldad. Padre, yo te pido que en cada uno de los que estamos aquí, Dios, tú pongas una alarma en nuestro espíritu. Que cuando uno de nosotros esté caminando hacia un costado, tú puedas obrar y hablarnos a nuestro espíritu, Padre. Sensibilízanos a tu voz. Y Señor, yo te doy gracias porque tú eres un Dios amoroso, que podemos ir a ti y pedir perdón, Padre. Yo te doy gracias, Dios, por este tiempo. Te amamos, Dios, y te bendecimos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.